Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a hablar esta noche de algo que puede ser para algunos un poco controversial. Vamos a hablar del contentamiento. Pero ¿qué significa y qué implica para un creyente el contentamiento? Dígame su opinión. ¿Le parece a usted que para un creyente el contentamiento significaría aceptar las condiciones en las que Dios permita que usted y yo vivamos? ¿Hola? ¿Eso sería el contentamiento? Se lo repito, ¿sería para nosotros el contentamiento aceptar las condiciones en las que Dios quiera que vivamos? ¿Sí? ¿Aceptarlas? Y eso será fácil. Si nosotros, a la luz de las Escrituras, revisamos la vida de la mayoría de los discípulos del Señor, posterior a su ascensión, ¿cómo fue la vida de ellos? ¿Fue una vida tranquila? Sin problemas, una vida en la que había toda clase de bienes, abundancia de todas las cosas? ¿Cómo fue la vida de los discípulos después de que el Señor ascendió al cielo? ¿Cómo fue? Dura. Y si a esos discípulos nosotros les fuésemos a predicar ahora en nuestro tiempo, si los pudiéramos traer de nuevo a esta vida y decirles: miren, ustedes se equivocaron de evangelio, porque el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio en el que a los cristianos todo les sale bien. ¿Qué cree que nos dirían ellos a nosotros? ¿Qué nos dirían? ¿Que nuestro evangelio es equivocado? ¿O aceptarían que ellos estuvieron equivocados viviendo de una manera que Dios no quería que vivieran? ¿Qué cree que pasaría? Lo que quiero decir con esto, por eso le dije que puede ser un poco controversial, porque habrá quienes puedan cuestionar lo que yo le voy a decir esta noche. Cuando, por ejemplo, ¿qué tal que Dios quiera, o que en el plan de Dios para nuestra vida, Dios quiera que nosotros vivamos con escasez? No de morirnos de hambre, pero con escasez durante una buena parte de nuestra vida o durante toda nuestra vida. ¿Aceptaría usted eso? ¿Aló? ¿Estaría contento usted en esa condición? Ese es el problema. Y fíjese lo que Jesús le dijo al muchacho rico. Recuerde lo que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? Mateo 19. Oiga, ve y vende, le dijo, todo lo que tienes. ¿No fueron esas las palabras de Jesús? Entonces Jesús predicaba un evangelio equivocado, el que nosotros anunciamos, o al evangelio de la prosperidad de ahora. Porque le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tú tendrás tesoros, le dijo, ¿a dónde? En el cielo. Y ven y sígueme. Jesús dijo también, por eso es que le digo, o sea, el evangelio que el Señor predicó contrasta un poco con nuestra manera de ver las cosas a veces, o al menos nuestra manera humana de ver las cosas. Jesús decía que quien no estaba dispuesto a renunciar a todo lo que posee no podía ser su discípulo. ¿O no dijo eso Jesús? Así lo dijo. Dijo: quien no esté dispuesto a tomar su cruz y venir en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fueron las palabras literales de Jesús. Entonces, y si Dios nos pidiera seguirle en una situación en la que incluso tuviéramos que arriesgar nuestra vida, ¿qué de los cristianos que actualmente se están convirtiendo a Cristo en países como Irak, Turquía, Afganistán,
¿Qué con ellos? En esos países, volverse a Cristo, convertirse al cristianismo, es casi una sentencia de muerte. Si esos grupos extremistas radicales se enteran de que usted es cristiano, sin vacilar, le dan en la nuca. Porque para ellos, los cristianos son, ¿cómo es el término que utilizan ellos? Los infieles, parece que dicen, porque ellos creen en Alá, creen en el Corán, que Mahoma es el profeta y que hay que acabar con todos los infieles. Y esos infieles son todos los que no profesan la fe. ¿Cuál es? El judaísmo. Entonces, ¿qué podríamos decirle nosotros a esos? Ustedes nacieron en el lado equivocado de la tierra. ¿Qué les diríamos? Entonces, hermanos, vuelvo al planteamiento del principio. Podríamos decir nosotros que el contentamiento implicaría que los cristianos aceptáramos las condiciones en las que Dios permitiera o quisiera, de acuerdo a su propósito, para nuestra vida, que viviéramos. ¿Sería eso contentamiento? ¿Sí o no? ¿Y estamos dispuestos nosotros a contentarnos en esta vida, sea cual sea el propósito de Dios para nosotros? Bueno, ya lo veremos esta noche. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 11. Hoy han venido bien callados, fíjense. Siento que creo quizás es el calor, porque está haciendo un poquito de calor. Y quizás eso los hace que ustedes se pongan así medio apagados. Vamos a ver. Veamos desde el versículo 10 hasta el Filipenses 4 del 10 al 13. Ahí está un versículo que es bien popular entre los cristianos. El famoso versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los hermanos los comparten en Facebook. Es una frase célebre en el cristianismo. Todo lo puedo en Cristo. Pero así solo poner el versículo sacado del contexto, pues suena bonito, pero si lo ubicamos en el contexto en el que el apóstol Pablo dijo, habría que examinar si realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que estaba diciendo es, yo puedo vivir de la manera que sea. Puedo ser libre, puedo estar preso, puedo tener que comer, puedo no tener que comer, puedo no tener familia, puedo estar solo, puedo ser un náufrago, puedo ser lo que sea, y todo, por nada me voy a rendir porque Cristo me fortalece. Eso es lo que Pablo quiso decir. Y nosotros decimos todo lo puedo en Cristo cuando hablamos de hacer proezas, de terminar la universidad, de tener un aumento de sueldo, de culminar una carrera. Ahí decimos todo lo puedo en Cristo. Pero veamos el contexto. Dice Filipenses 4 del 10 al 13. Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dice: en gran manera me gocé en el Señor, o sea, mi gozo ya como cristiano, de que ya al fin, le dice a los filipenses, hayáis revivido vuestro cuidado de mí, porque ellos le habían enviado a él y su ministerio, para su ministerio, una ofrenda, para que él continuara predicando el evangelio. Entonces Pablo se alegra y les agradece, y les dice: miren, me alegro que al fin se hayan acordado de mí y me manden esta ofrenda. Y aclara: de lo cual también, dice, estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, Pablo entiende que los hermanos en Filipenses querían contribuir a su ministerio, que no lo habían hecho porque no habían tenido la oportunidad de hacerle llegar sus ofrendas, sus donativos. Y luego hace la aclaración Pablo: y no lo digo, dice, porque tenga escasez. O sea, no les agradezco o no les reconozco que ustedes me den esta ayuda porque tenga escasez. No lo hago por eso. Pues he aprendido. Pablo había aprendido a contentarme. ¿Cuándo, hermano? Cualquiera. Y cualquiera, para hablar de Pablo, definitivamente es cualquiera. Hay un momento en el que Pablo detalla todas las cosas que le han pasado. Dice que lo apedrearon no sé cuántas veces, lo metieron a la cárcel no sé cuántas veces, fue náufrago, una vez lo mordió una serpiente y todos esperaban que se muriera porque era una serpiente venenosa. ¿Han leído la historia en el libro de los Hechos? Y no se murió. Bueno, a Pablo le pasó de todo. Y todo eso que a Pablo le sucedió era parte del plan de Dios para su vida. En un momento Jesús dijo, fue Dios el que dijo: le voy a mostrar a Pablo cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Entonces dice ahí:
cualquiera que sea mi situación. 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Los dos extremos, ¿verdad? Sé tener escasez o limitación y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene la frase: todo lo puedo en Cristo que me... Pero cuando dice todo lo puedo en Cristo, ¿de qué estaba hablando? De que Pablo había aprendido a tener y no tener, y fuera cual fuera su situación, él siempre estaba contento. Así dice: he aprendido a contentarme, dice el verso 11, cualquiera que sea mi situación. Oremos, hermanos. Padre, esta noche al leer las palabras las cuales tú inspiraste al apóstol Pablo a escribir y que quedaran como un manual para tu iglesia, Señor, ahora nosotros te pedimos que nos ayudes a entender estas palabras, a entender el significado de ellas, el propósito por el cual tú las dejaste escritas, Señor. Ayúdanos como iglesia a aprender a contentarnos, sea cual sea nuestra situación, Señor, sea esta el producto de tu voluntad perfecta, Señor, o aquella también por la cual nosotros con nuestras desobediencias hayamos echado a perder. Dios mío, bendice nuestras vidas. Anhelamos escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Gracias te damos en esta hora, Dios mío. Te pido que nada, Señor, estorbe para que tu palabra haya cabida en nosotros. Ni el calor, ni absolutamente nada, ni espíritus perturbadores, nada, Señor, ni el cansancio, ni el sueño, nada nos distraiga, Señor, de lo que tú nos quieres decir en esta hora. Espíritu Santo, cautiva nuestros pensamientos y llévalos sujetos a la obediencia a Jesús. Usa mi vida, Señor, pon tus palabras en mi boca y que éstas impacten el corazón de tu pueblo, Señor. Gracias a ti, la gloria y la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces este pasaje es para algunas doctrinas, como les han llamado la creciendo en gracia, era una de ellas. La otra, la doctrina de la prosperidad. Este tipo de pasajes no les encuentran explicación alguna. Recuerdo que un día vi a un predicador en televisión atreverse a decir que si el apóstol Pablo hubiera conocido los principios del evangelio de la prosperidad, no hubiera vivido como vivió. Eso se atrevió a decir ese predicador en televisión. Si el apóstol Pablo hubiera conocido los principios que ahora Dios nos ha revelado de la prosperidad, no hubiera padecido tanta necesidad, ni hubiera sufrido tanto predicando el evangelio. Imagínese usted. O sea que Dios se equivocó, pues. Para este predicar Dios se equivocó. La vida que llevó el apóstol Pablo era una vida equivocada. Dios, el soberano del universo, no tiene el control de las cosas en esta vida. Eso es absurdo, es ridículo. Dios tiene control de todas las cosas. Y si bien es cierto, Dios ha trazado un plan para la humanidad, para la tierra, también sí es cierto que Dios nos ha dado libre albedrío. El libre albedrío significa que usted y yo tenemos la capacidad de elegir dentro de límites, decíamos, los límites de nuestra naturaleza. Ahora que ya somos hijos de Dios, usted y yo tenemos la capacidad o tenemos la facultad de escoger entre el bien y el mal, pero eso es ahora que somos hijos de Dios. Antes no teníamos la capacidad de escoger. Antes solamente escogíamos el mal, antes de que el Señor nos permitiera nacer de nuevo. Entonces, dentro de esos límites que Dios nos ha permitido vivir a los creyentes, nosotros elegimos si permanecemos dentro de su voluntad. Él nos declara, Él nos asegura que nos irá bien. Nos asegura que Dios suplirá todo lo que nos haga falta, que no tendremos necesidad. Dios nos asegura que tendremos sustento, abrigo,
Dios asegura eso. Dice que si los pájaros y las plantas se visten y comen, ¿cómo nosotros que somos sus hijos no vamos a tener todo eso? Dios nos asegura que lo vamos a tener. Ahora, pero Dios también nos ha enseñado que como parte del plan que Él ha trazado para la humanidad, los creyentes pasaremos por algunas dificultades, algunas adversidades. Él lo dijo, lo dice, hay muchos pasajes que lo afirman. Uno en el que Jesús dijo que en el mundo, dijo, tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Dice también un salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Dios. Entonces la Biblia nos enseña que los cristianos, aunque somos hijos de Dios, sufriremos algunas pruebas, o más que pruebas, algunas tribulaciones, aflicciones en nuestra vida. Jesús le dijo a sus discípulos, miren, los van a perseguir, fíjese, los van a meter a la cárcel, los van a vapulear. A algunos les dice el Señor en el capítulo 24 de Mateo, le dice, y a algunos de ustedes hasta los matarán. Y quienes lo hagan, les dijo el Señor, creerán que al hacerlo, es decir, al perseguirlos, al meterlos a la cárcel, al matarlos, creerán que están haciendo la obra de Dios. Imagínense lo que el Señor les advirtió a sus discípulos, y eso nos incluye a nosotros también. Yo creo que usted habrá oído la noticia hace ya algunos meses, no hace mucho, de un hermano que iba predicando en un autobús para la zona de Oriente, y a un señor parece que le ofendió la predicación, sacó su arma y le disparó. Le ofendió que iba predicando el evangelio en un autobús público, del servicio público, y lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque le ofendió que le predicara. Y alguien, si a nosotros los cristianos nos vinieran, ¿y por qué le pasó a eso al hermano si iba predicando? ¿Y a Pablo por qué lo mataron? La historia dice que a Pablo lo decapitaron. ¿Por qué lo decapitaron a Pablo? ¿Por qué? Por predicar el evangelio. La historia acerca de los discípulos dice que a todos ellos los mataron. Todos sufrieron martirio, excepto Juan, que se supone que es el único que murió de avanzada edad. Pero no quiere decir que Juan no sufrió, porque también la historia mantiene, hay datos acerca de que a Juan, antes de que, porque dice la Biblia que el libro de Apocalipsis, por ejemplo, Juan lo escribió en la isla de Patmos, donde había sido, ¿cómo se dice? La palabra había sido, ¿cómo? Desterrado, el término más, lo habían desterrado de su tierra por predicar el evangelio, lo mandaron allá. Pero dice la tradición o la historia que a Juan, antes de mandarlo para allá, le habían hecho una cantidad de tortura, y entre ellas se supone que lo habían hervido en aceite. Se supone, imagínense, toda clase de torturas a los cristianos, y el Señor se los dijo, se los advirtió. La pregunta aquí es, ¿y habría que estar contento en semejante situación? ¿Habría que estar contento en una situación como esa, hermanos? Imagínense, el apóstol fue Pedro y Juan, que fueron amenazados por los sacerdotes. El Sanedrín los amenazó y les dijo, no queremos que sigan hablando más del nombre de Jesús, si no, los vamos a matar, igual que a Jesús. Y les dieron una gran paliza, dice, y los sacaron. Dice el relato en el capítulo 5 del libro de los Hechos, que cuando los discípulos salieron del concilio, después de esa gran paliza, ¿cómo dice que salieron? Contentos, dice la Biblia, de que les hubieran pegado una gran paliza por predicar el evangelio de Jesús. ¿Cuántos de nosotros saldríamos contentos si nos dieran una gran garroteada por ser cristianos? Si salen bravos de la iglesia cuando el Señor los exhorta aquí, ¿sí o no? No vuelvo a venir, solo a que me pegaran una gran, leñaseada, ¿verdad? No vuelvo a venir a esta iglesia. Es porque, imagínense
disposición a recibir del Señor. Todo. Ahora, también hay que tener cuidado, porque Dios nos da todo lo bueno. Dice la Biblia que no nos equivoquemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Las palabras de Job cuando dijo Jehová dio, Jehová quitó, no precisamente son inspiradas por Dios. No podemos venir a decir que Dios es el que nos da lo bueno y lo malo, porque la Biblia dice que de Dios no viene nada malo. Dios permite, que es diferente. Dios permitió que Job, que el diablo hiciera algunas cosas con la vida de Job, pero no se las hizo Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. Y los cristianos tenemos que aprender a estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Eso es aprender a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero ya más adelante le voy a explicar también que hay algunas cosas malas o desagradables que nos acontecen, que no podemos decir que, es que esto es lo que Dios quería formar en nuestra vida. Esto, no, hay cosas que nos pasan por nuestra desobediencia también. Y cuando eso sucede, también hay una lección que aprender y también hay que estar contentos en ello. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces dice Pablo aquí que hay que aprender a estar contentos. ¿Y de qué cosas los cristianos deberíamos estar contentos? ¿Cuáles podrían ser los motivos para estar contentos? Vaya conmigo, por favor, a 1 Timoteo, capítulo 6 y versículo 8. Vamos a ver algunas cosas por las que los cristianos deberíamos de estar contentos, sea cual sea nuestra situación. Lo que a nosotros más nos preocupa, angustia o aflige, cuando decimos estar contento en cualquier situación, lo que más nos preocupa es la escasez, fíjense. Eso es lo que más nos preocupa, y en días como hoy, que somos tan dependientes del dinero para todo, nos preocupa no tener dinero. Y yo le pregunto, si usted no tuviera dinero, ¿significa por eso que se va a morir? ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que si no tuviera dinero se moriría? ¿Qué cree usted? Yo creo que no. Le voy a poner un ejemplo, un ejemplo hipotético. Si yo no tuviera dinero y pasara una semana sin tener dinero, ¿usted cree que me moriría de hambre? Yo iría a la casa de ustedes a decirle, estoy hablando en serio. Si de verdad no tuviera dinero, ni un centavo en la bolsa y no tuviera que comer, yo voy a donde la hermana Marisol y le digo, hermana Marisol, ¿cree que me podría compartir un poco de lo que usted tiene para comer? Yo creo que mi hermana Marisol con mucho gusto me diría, sí, hermano, pero solo hoy, porque el muerto y el arrimado. Y yo le diría, no, hermana, yo tengo donde vivir, solo necesito el faje y indio comido al camino, hermana. Yo los iría a buscar a ustedes, y creo yo que ustedes no me dejarían morir de hambre. Y yo haría lo mismo por cualquiera de ustedes. Si un día llegaran, hermano, no tengo nada que comer, usted me podría, hermano, pase adelante, que donde comen dos, comen tres, y donde comen tres, comen un montón. ¿O no haría usted eso? Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que de hambre nos moriríamos? ¿Verdad que no? Ahora, pero aquí viene otra pregunta interesante. Cuando usted no tiene dinero, ¿cómo se pone? Aleluya, hermano. ¿Cómo se pone? No, dígame la verdad. Ay, no tengo para la recarga, Señor de los cielos. ¿Sí? Ya ven, pues. Habla, Señor. Ajá. ¿Cómo nos ponemos? Nos hemos vuelto tan dependientes del dinero, casi que nos hacemos esclavos del dinero. Ahora, vea esto, cuando usted pasa una semana o 2 semanas sin venir a la iglesia, es la misma desesperación que cuando no tiene dinero, cuando no tiene saldo para el teléfono. Es la misma desesperación. O sea que somos más dependientes del dinero que de Dios, pues. Nos causa más desesperación no tener dinero que no tener intimidad con Dios. Mire cómo, qué bonito nosotros, ¿verdad? Eso demuestra que es más importante en nuestra vida.
Y que el Señor por eso dice, buscad primeramente ¿a quién? El reino de Dios. Y todas esas cosas que a ti tanto te gustan y tanto necesitas, sí, yo te las voy a hacer llegar. Solamente ponme a mí en el primer lugar. Esa es la lógica de Dios, mis hermanos. Yo no le puedo venir a usted a enseñar otra cosa, porque eso es lo que el Señor nos ha transmitido. Entonces, le decía, no sé si le dije la cita, 1 Timoteo 6:8, ¿se la dije? Leamos 1 Timoteo 6:8 y 9. Es decir, las cosas por las que deberíamos de estar contentos. Así que teniendo, ¿qué, mis hermanos? Estemos, ¿cómo dice? Aunque no tenga saldo para la recarga. Pero si tiene comida y vestido, y hermano, hoy en estos días, lo que pasa es que nosotros, vuelvo a la misma situación, no somos tan vanidosos y tan dados amantes de las cosas materiales, que si nos ponemos la misma ropa que trajimos ayer, hoy, ay Dios, si esto me la puse ayer, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Yo se los he dicho, yo la ropa de la mañana es la misma de la tarde. ¿Y cuál es el problema, pues? Y si me la vuelvo a poner el martes y o mañana, ¿cuál es el problema? En tiempos de Jesús no voy a creer, vamos a ver qué túnica, si era cara la ropa. Por eso decía que el que tiene 2 túnicas, dice, dele al que no tiene, así decía, porque 2 túnicas. Imagínense, y las hermanas 100 pies. Esas hermanas 100 pies en tiempos de Jesús se hubieran ahorcado con papel higiénico, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿cómo voy a ir con esta misma túnica al culto? Es porque nos hemos vuelto amantes de las cosas materiales y dependientes de ellos. O sea, nuestra felicidad, tristemente, depende de las circunstancias que nos rodean. Vive a 3 cuadras de la iglesia, pero si el carro no le arrancó, ay, hoy no voy a ir a la iglesia, porque el carro no arrancó. O sea, es decir, somos tan dependientes de las cosas materiales, nuestra felicidad está más ligada a lo de esta vida que a Dios. Dios quiere que eso cambie, hermanos. Nuestra felicidad tiene que depender de que Él esté en nuestras vidas. Amén. Así, o sea, si tenemos a Dios, Pablo decía, todo lo puedo. ¿En quién? En el dinero que me hace feliz. No, en Cristo. Y el contexto en el que lo dijo es, he aprendido a estar contento, tenga o no tenga. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo el Señor me ha enseñado, decía, lo leímos así detalladamente, todo me lo ha enseñado Dios, pero nosotros nos angustiamos por lo de esta vida y por lo espiritual, no nos importa. Eso debe cambiar. Dice entonces el pasaje de Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Y por qué deberíamos de estar contentos solamente con eso? Alguien me diría esta noche, de aquellos detractores, eso es conformismo. Usted le está enseñando algo negativo a los hermanos, les está enseñando a ser conformistas. No es ser conformistas, es aprender a aceptar los designios de Dios para nuestra vida. Y Dios seguramente en su momento nos va a dar, si Él quiere que tengamos, nos va a dar, hermano. Pero si yo me vuelvo amante del dinero, mire lo que dice el verso 9. Porque los que quieren, ¿cuántos de aquí quieren enriquecerse? ¡Qué mentirosos! No, hombre, que ustedes de plano, hermano. Si les pregunto a cuántos de ustedes les gusta venir a la iglesia, amén. Y ahora que les pregunto cuántos de ustedes quieren enriquecerse. ¿Y por qué nos vivimos afanando por ganar más, tener más? ¿O no es de ustedes las personas que cada vez quieren tener más, ganar más, ganar más? No es así. Y no sé si usted se ha dado cuenta, si alguno de ustedes lo ha experimentado o lo ha comprobado, que si en algún momento usted tenía un sueldo, el sueldo mínimo, le alcanzaba con el sueldo mínimo. Y hay algunos que después de tener el sueldo mínimo, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, han ido escalando y hoy ya no tienen el sueldo mínimo, ganan 2 o 3 salarios mínimos. Y
Igual que cuando tenían unos un sueldo mínimo, que decían que no les alcanzaba, hoy 3 sueldos mínimos no les alcanzan. Y si fueran 4, les apuesto mis 2 ojos que no les alcanzan. Y si le preguntan a los que ganan un montón de dinero que si les alcanza, ¿qué creen? Pregúntenle a los políticos y a los diputados si les alcanza todo lo que ganan y roban. No les alcanza. ¿Por qué creen que nos están metiendo más impuestos? Porque necesitan más. Porque cuando la gente quiere más, cuando la gente tiene más, quiere más. Y entonces nunca va a ser feliz así. Por eso Dios dice que para ser felices lo único que necesitamos es tener que comer. Y en estos días ni mucha ropa, usted si tanto calor, si yo por mí en camiseta viniera. Pero ustedes van a decir, miren el pastor en camiseta porque yo siento calor, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en la tentación de las riquezas y lazo, y en muchas codicias necias. ¿Y cómo son esas codicias? Dice el Señor. Son perjudiciales para nuestra vida espiritual y hunden a los hombres en destrucción. Vaya, hermano, cuestionemos esto, pues. ¿Se equivocó Dios al inspirar a Pablo para escribir esto? ¿Se equivocó Dios? ¿Lo anulamos de nuestra Biblia y no volvemos a hablar nunca más de ello? ¿O Dios tenía razón al decir que tuviéramos cuidado de no volvernos amantes del dinero y de las riquezas? Dios dice, aprendan a estar contentos con comer y tener que vestir, hombre. Ahí lo demás, Él dijo, búsquenme a mí y yo les voy a dar todo lo que necesiten. Y no nos engañemos, si usted y yo no es que vivimos comiendo puros tortilla con sal. La mayoría de los cristianos, nuestro problema es que comemos demasiado. ¿Verdad, hermano? Ahí le estaba diciendo, hermano Félix, lo veo panzoncito, le digo yo. Con mucho cariño le dije, parece iguanita preñada, le dije. Entonces, porque nuestro problema, ya les conté la semana pasada, que a mí me han dicho que coma menos, pues. O sea, no es que no comamos o no tengamos que comer, no me venga con esa mentira. Dios provee todo lo que usted y yo necesitamos. Y la mayoría de nosotros siempre no tenemos un par de zapatos, tenemos más de 1, 2, 3 y las mujeres hasta 100. Y, o sea, no vivimos así como que diga, ay, qué limitado me tiene el Señor. No, mis hermanos. Y en muchos casos lo que usted y yo somos malos administradores. Somos despilfarradores de lo que Dios nos da. Entonces, pero ese es tema de otra ocasión. Lo que yo quiero decir es que Dios nos provee lo que necesitamos. Dios sí tiene cuidado de nosotros. Dios nos bendice y cuida de nuestras vidas y de nuestros bienes. Nosotros tenemos que aprender a estar contentos, sea cual sea el propósito de Dios para nuestra vida. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Vamos rápido, por favor, porque hay un par de citas más que necesito compartir con usted. Cosas por las que deberíamos de estar contentos. Dice Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres, ¿cómo dice? ¿Y cuáles son nuestras costumbres? El más chucho es el más viviano, el más vivo. ¿Sí o no? Yo no me voy a dejar. Y Dios dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Contentos con lo que tenéis? ¿Cuántos de ustedes están contentos con lo que tienen ahora? Esa es la clave. Alégrese con lo que tiene. Dele gracias a Dios, primeramente porque Él lo escogió para salvarlo. Esa es razón más que suficiente para estar contentos. No olvide que usted y yo a este mundo no hemos traído y no nos llevaremos nada. Y en esta vida solamente somos peregrinos. ¿Qué significa eso? Estamos de paso. No nos aferremos a esta vida, no nos enamoremos de ella. El Señor dice que no amemos al mundo, porque aquí solo estamos de paso. A donde hay que hacer tesoro es en su presencia, allá en el reino de los cielos con Él. Allí hagamos tesoro, porque ahí vamos a pasar la eternidad. Entonces, hermanos,
como estamos ahora, Dios dice que aprendamos a estar contentos. Y dice luego, porque Él dijo, mire, o sea, eso de estar contento también, entre otras cosas, demuestra que nosotros confiamos en Él, que Él tiene cuidado de nosotros y que Él sabe lo que necesitamos y Él lo proveerá, suplirá en el momento que sea necesario. Dice ahí, mire, porque Él dijo, o sea, Dios, no te desampararé ni te dejaré. Esas palabras son para nosotros, su pueblo. No te dejaré. Entonces, si Dios cuida de usted, ¿usted cree que se va a morir de hambre? ¿Usted cree que va a andar desnudo en la calle? No, mi hermano. Entonces aprendamos a estar contentos. Eso es el tema de hoy, aprendiendo a estar contentos en Cristo. De manera que podemos decir, yo espero que usted pueda repetir estas palabras al leerlas, podemos decir con toda seguridad o confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Puede repetirlo conmigo? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios me cuida, Dios sabe. Y si algún día algo me acontece, le voy a poner un ejemplo, si algún día a mí alguien me matara por andar predicando el evangelio, no voy a venir, ay, pobrecito el pastor. Ese era el plan de Dios para mi vida. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que uno a veces, le vuelvo a decir, el caso de los hermanos allá en aquellos países donde son perseguidos por ser cristianos, y si los matan, diríamos, ay Dios, qué descuidado eres, Dios, te mataron a tus hijos. Y a su hijo primogénito, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron, hermano? A Jesús, ¿qué le hicieron? Lo mataron. Y lo permitió Dios. Cuando Pedro sacó su pistola, su espada, pues, y le quiso cortar la cabeza a Malco y solo le pudo volar la oreja, ¿qué le dijo Jesús? Guarda tu espada, Pedro, le dijo. Si yo quisiera librarme de esto, yo podría ordenar en este momento que descendieran miles de ángeles y vendrían a salvarme, pero no era ese el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Jesús muriera. De esa manera, pues, todos vamos a morir, a menos que el Señor venga antes de nuestra partida. Pero de lo contrario, todos vamos a morir de una u otra manera, de una u otra causa vamos a morir. Y si Dios quisiera que muriéramos porque nos asesinaran por ser cristianos, ¿cuál sería el problema? ¿No estaría dispuesto usted a aceptar eso? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a aceptar morir por causa del Señor? Yo estoy dispuesto. Si el Señor eso quisiera, ¿cuál es el problema? Aquí de lo que se trata es aprender a estar contento cualquiera que sea nuestra situación. Vaya conmigo a Proverbios 10:22. Cuando yo soy dependiente de las cosas de esta vida, dice, con lo que yo debo estar contento es con la bendición de Dios. Dice ahí, la bendición de Jehová, dice el Proverbio 10:22, es la que enriquece. Y a diferencia de las riquezas de esta vida, la bendición de Dios no añade tristezas con ella. Pero ¿cuál es la bendición de Dios? No necesariamente tiene que ser dinero. Nosotros con ustedes hemos llegado a una conclusión, y yo lo he dicho en otras ocasiones, por eso digo hemos llegado a una conclusión, que la riqueza para un cristiano no consiste en tener mucho dinero o muchos bienes. La riqueza de un cristiano consiste en que no le haga falta nada. Partiendo de esa lógica, ¿cómo se considera usted? ¿Rico o pobre? ¿Cómo? Rico. Entonces, si usted es rico, debería de estar contento. Mira, usted está en medio de un montón de ricachones, pues. Mira el de la par. No le dé cara de ser rico. Vale, algún hermano, y sí, hermano, está rica la hermana. No, dije rico de tener. Sí, ¿verdad? Que puede salir alguno ahí. De tener todo lo que necesitamos. Así dice el Señor.
Así hemos aprendido de Dios: el que tiene sustento y abrigo puede considerarse bienaventurado. Y más cuando estamos en Cristo. La bendición de Jehová es la que enriquece. Si yo tengo la bendición de Dios, entonces soy rico. Y la bendición de Dios no me trae tristezas. Puedo estar contento. Hay un punto que yo no quiero pasar por alto. Solamente se lo voy a mencionar. Usted conoce el versículo. Los cristianos, como parte de nuestro contentamiento, debemos aprender a aceptar cual sea nuestra situación, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios les quitaron el trabajo. ¿Cómo lo tiene que ver usted? Bueno, Dios tiene el control. De hambre no me voy a morir. Voy a ir a dejar otros currículum, voy a ir a buscar otros contactos y pronto Dios me va a dar un trabajo. Y si no me lo da, Dios va a tener cuidado de mí. Pero no hay que preocuparse, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan. Vaya conmigo a Lamentaciones 3. Esto es importante, no me lo quiero saltar, tengo pocos minutos, pero no lo quiero dejar de decir. Son 33 versículos que deberíamos de leer aquí. Estas palabras las escribió Jeremías en el momento en el que el pueblo de Israel había sido invadido, había sido arrasado, había sido vencido por otros pueblos impíos que Dios había levantado para darle una lección a Israel, a su pueblo. Y en medio de aquella gran tragedia, Jeremías escribió este libro, y por eso le pusieron Lamentaciones, porque es un libro en el que lo que más hace Jeremías es lamentar la situación de su pueblo en medio de aquella tragedia. Pero en el capítulo 3, a mí me gusta este capítulo particularmente porque nos enseña a los creyentes que cuando nosotros estamos en tribulaciones a causa de nuestra desobediencia, también tenemos que estar alegres en medio de ella. ¿Oyó lo que le dije? Cuando los cristianos estamos en medio de problemas a causa de nuestra desobediencia, tenemos que aprender a estar contentos. Dice, voy a leerlo. Lea conmigo, dice: yo soy el hombre, dice Jeremías, que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Por qué? Porque era Dios que los estaba castigando. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz, como debería de ser, que nosotros anduviéramos en luz, pero a causa de la desobediencia le tocaron tinieblas. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Esto es el castigo por la desobediencia. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir, como quien está prisionero. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voz, es decir, alcé mi voz y clamé a él, ¿qué hizo? Dice, cerró los oídos a mi oración. Eso está en el Proverbio 1. Cercó mis caminos como piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta, como una diana donde dejan ir las flechas, ¿verdad? Así hizo con el pueblo. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio de todo mi pueblo, es decir, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de ¿dónde dice? Y me olvidé del bien. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que experimentaba era mal. 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Y viene la parte interesante, la reflexión. 20. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, dice, o sea, está hablando de un pueblo que ha sido angustiado, afligido, abatido por Dios. Y Jeremías dice, pero esto, por tanto, esperar. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No se los terminó, ahí estaban presos, pero ahí estaban.
esclavos, pero ahí estaban, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción, oiga bien, aquel que ha sido castigado por Dios y aún así mantiene este pensamiento, es maravilloso. Como dice el 24, mi porción, tomando en cuenta lo que dijo en los primeros versículos, que Dios lo ha embriagado de ajenjo, que lo ha colmado de males, que le ha hecho de todo. Dice, mi porción es Jehová para siempre, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es, dice, esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y ¿qué dice? Y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿De qué estaba hablando? En el versículo 27 dice yugo. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y que se calle, dice, porque Dios se lo impuso. Ponga su boca en el polvo. Eso quiere decir postrarse, humillarse delante de Dios, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor, dice, no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, Jeremías en medio de la tragedia aún dice, mi porción sigue siendo Dios. O sea, mi esperanza, mi fe, mi confianza sigue puesta en Dios. Yo lo voy a esperar, dice Jeremías. Y todo esto que nos ha pasado es culpa nuestra, es nuestra desobediencia. ¿Sabe? Los cristianos, aún en medio de la tragedia, debemos aprender a estar contentos. Aún cuando Dios nos esté castigando o nos esté corrigiendo, debemos aprender a estar contentos. Y si hay algo de lo que los cristianos nos debemos deleitar, y con esto ya quiero ir terminando, hay algunos pasajes de la Escritura que son interesantes. El Salmo 37:4 dice, ahí los van a poner en pantalla, deleítate. Asimismo, ¿en qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alegrémonos en Dios. Alegrémonos de estar en Cristo. Aprendamos a estar contentos de estar en Él. El Salmo 122, verso 1, también lo van a poner ahí en pantalla. Mire cómo dice: yo me alegré con los que me decían, a chupar iremos. No, ¿verdad? ¿A dónde dice? Y usted se alegra cuando viene para la casa de Dios. Alégrese. Alégrese, alégrese del Señor, alégrese con Él. Y dice el Salmo 64, versículo 10, dice, se alegrará el justo en Jehová. Ahí lo van a poner, el 64, 9 y 10 dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él. Y en el libro de Isaías, capítulo 61 y versículo 10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de ¿qué, mis hermanos? ¿Sabe qué significa? Usted y yo tenemos suficiente razón para estar contentos con el solo hecho de saber que Él nos ha salvado. Esa es razón más que suficiente para estar contentos. Todo lo demás podríamos decir que ya es ganancia. Pero si nos volvemos dependientes, esclavos de las cosas de esta vida, del dinero, de las cosas materiales, nunca vamos a estar contentos. Siempre nuestro gozo, siempre nuestro contentamiento va a depender de las circunstancias que nos rodean. Si no tengo esto, si no tengo aquello, me falta aquello, por eso estoy triste, por eso estoy molesto, por eso estoy frustrado, porque no tengo lo que quiero. Así jamás va a estar contento. Los cristianos debemos enseñarle a los de nuestra casa a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Aunque la gente nos diga que somos conformistas, no somos conformistas. Nosotros lo que somos es que somos obedientes a la voluntad de Dios. Y cuando sea el tiempo y el momento de Dios que Él quiera darnos lo que quiera darnos, nosotros lo vamos a aceptar.
y lo vamos a recibir y vamos a tener y mantener el mismo contentamiento que cuando teníamos poco. Porque eso dijo Pablo: he aprendido a contentarme, sé vivir humildemente, dijo, y sé tener abundancia. Sé estar saciado, dijo, como padecer necesidad. Por todo y en todo he sido enseñado, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si en algo usted se debe deleitar, como dice la Escritura, deleítese en la ley de Jehová de día y de noche. Oremos, mis hermanos. Padre.